de todo, Señor, lo que se vaya a hablar, hacer y decir en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendice a nuestros hermanos y hermanas que van a escuchar, Dios mío, y a las personas que van a escuchar a través de las redes sociales. Señor, sálvalos, Dios mío, salva sus almas, salva, Dios mío, las almas en el nombre de Jesús. Redarguye, reprende y exhorta y capacita. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, porque sin ti nada somos y sin ti, Señor, nada podemos hacer. Enséñanos, Señor, tu palabra y enséñanos, Dios mío, y revélanos, Dios mío, los misterios encerrados a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Santo y santo, santo. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor. Nuestra palabra del Señor. Cada uno su Biblia. En 2 de Pedro capítulo 2. Alabado sea Dios. Amén. 2 de Pedro. Vamos a abrir la palabra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 2. Aleluya. Donde ya hace una semana atrás veníamos predicando. Alabado sea Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Hemos visto a través de la palabra del Señor los falsos pastores, los falsos maestros y a los falsos profetas. Son advertencias que en la palabra del Señor y en el Nuevo Testamento, alabado sea Dios, nos han dejado estampados estas advertencias, alabado sea Dios, para que cuando estemos frente a esas personas nos demos cuenta y miremos principalmente los frutos y miremos el comportamiento y observemos, hermanos, su manera de hablar, su manera de vestir, y miremos completamente y observemos, alabado sea Dios, y que podamos discernir el que sirve a Dios y el que no le sirve. Alabado sea Dios. Por eso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Fíjese bien que Pedro dice que hubo falsos profetas, tiempo pasado, y como habrá en el futuro, en el presente y futuro, habrá falsos maestros. Habrán personas que se levantarán como maestros, como pastores, pero van, alabado a Dios, a negar la eficacia de Cristo y van a negar a Cristo y van a negar la palabra del Señor para seguir estudios, sus propios estudios, y para seguir doctrinas de demonios y para seguir doctrinas heréticas y destructoras que van a destruir el Evangelio del Señor. Lo dice claramente. Hemos visto, hermano, en Deuteronomio, en el capítulo
12, al finalizar, y en el capítulo 13 de Deuteronomio, como habla de si un falso hermano nos viene y nos incita a dejar el camino del Señor, tenemos que abrir cuidado, tenemos que abrir los ganchos, tenemos que abrir los ojos, hermano, porque están proclamando rebelión contra el Señor. Y Dios permite a veces, nos prueba, porque permite que falsos hermanos y falsas personas vengan, alabados a Dios, a nuestro alrededor y nos alienten el ego y nos digan, ay, esto, ay, lo otro. El gran siervo de Dios, la gran sierva de Dios, tenemos que tener cuidado porque Dios pone a veces personas para probar a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Tenemos que recordar algo, hermano, palabra de Pablo, es palabra de Dios, pero Pablo le dijo a Timoteo, vamos a 1 Timoteo allí, alabado sea Dios. Está entre Tesalonicenses y Tito y 2 de Timoteo, alabado sea Dios. 1 de Timoteo, alabado sea Dios. En los requisitos que se necesitan ahí de los obispos, en el capítulo 3, amén. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, alabado sea Dios, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Gloria al Señor. Pero hasta ahí vamos todo bien, pero no quedamos y no escudriñamos el siguiente versículo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero acá está hablando, hermano, de que un obispo o un pastor o un maestro o un profeta o como quiera llamarse, no necesariamente tiene que ser, dice, no un neófito. No tiene que ser una persona neófita, o sea, una persona que es incapaz, hermano, de comprender lo que está predicando, de lo que está sucediendo. Una persona que no sabe nada, eso significa un neófito. Una persona que, alabado sea Dios, no sabe de lo que está predicando, de lo que está enseñando y no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sea que no es una persona que no ha sabido nada, que no sabe nada, que no sabe pasar las pruebas del Señor. Por eso, hermano, Pablo le recuerda a Timoteo que si desea obispado, buena cosa desea, buena obra desea, pero es necesario, porque no es cualquiera, hermano, se puede presentar como delante de Dios y delante de una congregación para enseñar lo que dice la Biblia. Tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener temor de Dios y responsabilidad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos dando, porque o damos palabras para vida de aquí atrás o damos palabras para muerte. Y la mayoría, hermano, de las personas no están dando palabras de vida. ¿Por qué digo? Porque la mayoría de los que están predicando, de los predicadores, alabado sea Dios, hoy en día no predican la sana doctrina, sino que empiezan a hablar, empiezan a hacer predicaciones motivacionales para motivar o para tocar o para llegar al corazón, para lograr después el cometido de que empiecen a abonar y empiecen a dar realmente hasta lo que no tienen. Por eso dice, no un neófito y no codicioso de ganancias deshonestas. Porque muchos lo agarran, hermanos, ¿para qué? Para eso, para tener una ganancia extra y todos lo agarran eso para un negocio. Alabado sea Dios.
Todo lo hace para un negocio. A su nombre sea la gloria. Por eso dice Pablo allí a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 3, dice, no un neófito, no una persona que no entiende nada, no una persona que no sabe nada. Alabado sea Dios. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Envaneciéndose significa que no tenga poder y empiece a engrandecerse y a creerse algo que no lo es. Porque así cayó el enemigo, así cayó el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, porque se quiso hacer más que Dios, o se quiso parecer más que Dios. No un neófito. ¿Y cuántas personas neófitas hoy andan vagando por la calle enseñando cualquier cosa? O aún mismo vemos en las redes sociales que están predicando cualquier cosa. A su nombre sea la gloria. Por eso, como dice allí en 2 Pedro, alabado sea Dios, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos maestros, estos faltos, estos neófitos? ¿Qué van a hacer? Van a introducir, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Van a destruir la obra del Señor, se van a destruir hasta ellos mismos, porque la condenación no se tarda de estas personas. Alabado sea Dios. Porque lo que uno está dando tiene que ser lo que está escrito, guiado siempre por el Espíritu del Señor, guiado siempre por la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque el Señor es el que escudriña los corazones y sabe con qué intenciones predicamos y con qué intenciones estamos aquí atrás, o vienen a la iglesia, o traen alabanza a Dios para ofrendar, o ofrendan, Él sabe muy bien con qué intenciones lo hacemos. Señor, tenga toda la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor ya lo dejó escrito. En Mateo capítulo 24, pero también en Marcos capítulo 13, nos habla, dice que mirad que ya yo lo había dicho antes. Mirad que ya os lo he dicho antes. El Señor ya lo dejó escrito antes de que sucedieran las cosas. ¿Y por qué el pueblo de Dios hoy en día no puede ver, hermano, lo que Cristo dejó estampado en la palabra del Señor? Si el Señor ya lo había dicho antes, lo dejó escrito antes, como lo dice Pedro también allí. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros. Entre vosotros, dice. Que se van a levantar personas como maestros, pero no lo son. Se van a levantar ellos mismos, se van a autoproclamar pastor, se van a autoproclamar apóstol, se van a autoproclamar tantas cosas, pastor, obispo, lo que sea, pero ellos mismos se van a autoproclamar. Pero dice la Biblia que no tiene que ser un neófito. Un neófito. ¿Y cuántas personas hoy hay que se dicen ser cristianos y no lo son? Por eso, palabra fiel dice, sí, esta es la palabra fiel, esta es la palabra que nos habla claramente cómo van a ser el carácter postrero de la generación que se viene. ¿Y por qué no lo podemos ver a eso? Porque nuestros ojos y nuestro corazón están velados, hermanos, para la palabra de Dios, porque seguimos a veces en la carne o siguen en la carne, porque piensan en las cosas de la carne. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice Mateo capítulo 15. Palabra de Jesucristo, hermano. Santo y poderoso Dios. En el pasaje de lo que contamina al hombre. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios.
En Mateo 15, alabado sea Dios, miren lo que sigue diciendo allí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, mire, el Señor andaba alabado sea Dios, andaba enseñando. Y dice que en cierto momento se le aparecieron los escribas y los fariseos. Se le aparecieron las personas, hermanos, alabado sea Dios, estos copetudos que tenían títulos, que tenían esto, que tenían lo otro, que sabían lo que decía la palabra del Señor, pero nunca pusieron por obra nada. Entonces dice que se le acercaron al Señor diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos están quebrantando los mandamientos de los ancianos? O, como dice ahí, la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos, dice, cuando comen pan. ¿Por qué entonces tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y cuántos mandamientos de hombre, hermano, hay dentro de la iglesia? Que si no tenés corbata no vas a predicar, que si no tenés una camisa no predicás, que si no tenés corbata, que si no estás bien vestido, si no tenés zapatos, no predicás y no subís al púlpito. Porque allí es donde se mueve el Señor. ¿Ah, sí? Gloria al Señor. Pero el Señor se mueve en todo lugar. Donde hay personas que lo invocan y lo invocan de veras y lo buscan de corazón. Alabado sea Dios. Mandamientos de hombre, hermano, no queremos. Es necesario obedecer a Dios, dice Pedro, antes que a los hombres. Se lo dijo al propio Sanedrín, hermano. Alabado sea Dios allí en el libro de los Hechos. Ahora en el verso 3 dice, respondiendo él, Jesús le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mire qué pregunta les hizo. ¿Por qué ustedes también quebrantan los mandamientos de Dios para darle más importancia a los mandamientos de los hombres? Porque Dios mandó diciendo, honra ¿qué? A tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. No dice eso la palabra del Señor. Es el primer mandamiento con promesa. En el libro de Éfeso, allí dice, honra a tu padre y a tu madre, porque serás de bendición a la tierra y se alargarán tus días en esta tierra. Y entonces, hermano, ¿por qué hoy tantos pueblos jóvenes, hermano, se está matando o se está partiendo, alabado sea Dios, antes que los padres? ¿No será que están quebrantando un mandamiento de Dios por la tradición de lo que dicen las personas y los mandamientos de las personas? Ahora dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no habrá de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos de aquel entonces no dejaban, hermano, que si realmente el hijo tenía para ayudar a los padres que estaban pasando necesidad o que tienen que comprar un alimento o que tienen que comprar algún medicamento, no se lo dejaban comprar. ¿Por qué? Porque si vos te comprometiste a diezmar o a ofrendar, le estás robando a Dios. Y vos tenés que traer tu ofrenda y tenés que traer tu esto y lo otro, primero a Dios y después se verá. Dios lo va a ayudar. Pero no dice honra a tu padre y a tu madre. Y si tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, el Señor es el que ve las acciones. ¿A quién estás obedeciendo más?
Si a los hombres para que tú traigas todo ese dinero y no ayudes a tu padre o a tu madre, o traigas todo al Señor, ¿Dios será tan avaro? Si mi padre y mi madre, alabanza a Dios, son nuestro prójimo que tenemos más cerca. Ellos brindaron toda una vida, ¿para qué? Para ayudarnos, para alentarnos, para enseñarnos. Lo mismo que ahora tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Pero ¿y después? Es una cadena. A su nombre sea la gloria. Verso 7, dice, hipócrita. Le estaba hablando de hipócrita. Le estaba diciendo hipócrita a los fariseos y a los escribas que decían, Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque están comiendo las manos sin lavarse. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, mire que el profeta Isaías lo profetizó. Este pueblo dice que de labios que me honra. Usted se pone a pensar, hermano, usted se pone a hablar con una persona u otra X cualquiera que no va a una iglesia y tiene a Dios en la boca. Ay, gracias a Dios. Ay, igual la misericordia del Señor, por la misericordia no hemos sido consumidos. Y Chat le recita un poco de la Biblia. Pero ¿y cómo es su vida? Por eso el Señor le decía, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios que me honra, pero le honran con la boca. Porque no conocen a Dios. No conocen cómo es Dios. No conocen al Señor Jesucristo. Mas su corazón, dice, está lejos de mí. Pues en vano me honran. Porque lo honran en vano, lo honran no sabiendo quién es, no conociendo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, Padre Celestial. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Ahora, no lo estaba diciendo el Señor y se lo estaba enfatizando y se lo estaba refregando en la cara a los fariseos y a los escribas que estaban honrando en vano al Señor y que dice enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y agarraban la doctrina que ellos querían, doctrinas heréticas para enseñar mandamientos de hombre, y la doctrina verdadera la dejaban de lado. La Biblia la dejan de lado. ¿Y cuántas iglesias, hermanos, están dejando la Biblia de lado por seguir mandamientos de hombre o estudios de otras iglesias? Dígame. Y si me desmienten en la cara, yo tengo testigo y tengo pruebas, muchas pruebas. A su nombre sea la gloria. Y la gente, nuestros hermanos, lamentablemente, la gente, las almas, están más acostumbradas a guardar los mandamientos de hombre y no meditar en la ley del Señor y guardar los mandamientos de Dios. Por eso Jeremías en el capítulo 17 dice, maldito es, ya se lo voy a decir, Jeremías 17, vamos allí, alabado sea Dios. Jeremías mismo lo profetizó, aleluya, y es el que más habla de los falsos profetas. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, dice, se aparta de Jehová. Entonces cuando escucha o guarda los mandamientos o pone por obra los mandamientos del hombre, se hace maldito porque está confiando más en el hombre que lo que dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. ¿Y cuántas personas hay así? Sí. ¿Cuántas personas hay? Alabado sea Dios.
que confían más en lo que le dice un hombre o una mujer antes que lo que le dice el Señor Jesucristo a través de su palabra, o cuando vienen a pedir consejo, siguen más de lo que le dicen los hombres antes que lo que dice el Señor. ¿No entienden? Porque la gente es haragana. La gente no quiere oír la palabra de Dios, pero tampoco quiere poner por obra lo que dice la Biblia. No quiere orar, no quiere hacer nada. Quiere que las personas le prediquen a Cristo, le busquen a Cristo por ello y le digan lo que tienen que hacer. Y esto es todo personal. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Entonces, estas personas van a mandar a que se abstengan de ¿qué? De alimentos. Que se abstengan de hacer esto, que se abstengan de hacer lo otro. Y van a negar la eficacia de Cristo. Por enseñar mandamientos de hombre. Esas son doctrinas heréticas que introducen encubiertamente para su propio negocio y su propia perdición. A su nombre sea la gloria. Porque si el pastor fulano lo hizo y le dio resultado, yo también lo voy a hacer. Así se metió, hermano, la doctrina del G12. Así se metió, hermano, alabado sea Dios, en la visión celular y la doctrina del G12. Haciendo cosas que no tenían que hacerse. A su nombre sea la gloria. Yo no digo que esté mal la visión celular, porque esto es una célula. Pero tenemos que ver lo que se enseña dentro de la célula. Tenemos que ver lo que se predica dentro de la célula o dentro de esa casa que se está predicando y llevando la doctrina del Señor. Y no solamente predicarla, ponerla por obra, y también las personas tienen que ponerla por obra. Porque si nosotros elegimos servir a Dios y no a los hombres, a su nombre sea la gloria, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? A su nombre sea la gloria. En 1 Timoteo, vamos de vuelta allí. Santo Dios. 1 de Timoteo, capítulo 1. Santo Dios. Gloria a Dios. Mire esta advertencia que deja Pablo a Timoteo, alabado sea Dios, en el capítulo 1, verso 3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. O sí que, hermanos, y nosotros, que teniendo la palabra de Dios y sabemos que las personas o ciertas personas están enseñando doctrina falsa, no hay que amonestarlo. Porque dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le decía a Timoteo, quédate aquí en Éfeso, mientras yo voy a Macedonia, tú quédate en Éfeso, dice, y manda, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para mandar, dice que le mandaba decir, que le mandara diciendo que no tenían que enseñar falsa doctrina, que no tenían que enseñar otra cosa sino la Biblia. Lo que dice la palabra del Señor, de ahí no nos tenemos que mover, de ahí no nos tenemos que salir. Ni presten atención a fábulas, dice, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Así que los que se apartan, hermano, de Dios, ¿se apartan para qué? Para hablar fábulas, para hablar cuentos, para hablar cosas que no son ficticias, para hablar engaño y falsedad, para, si fuera posible, los escogidos para hacerlos perder. En el nombre de Jesús. Y genealogías interminables, dice, que acarrean disputas, o sea que acarrean
arreglan problemas, acarrean contiendas. Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Es mejor que el pueblo se edifique. Es mejor que el pueblo, alabado sea Dios, se edifique hablando palabra del Señor, amonestando con la palabra del Señor, cantando himnos y cánticos espirituales en nuestros corazones, pero tenemos que estar así, atentos, alabado sea Dios. Pero ¿y quién va a lo que dice la Biblia, hermano? ¿Y quién amonesta? Pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio o está sucio? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y de buena conciencia. También ahí se toca la otra cosa, la conciencia. ¿Cómo está? ¿Está limpia? ¿Está tranquila? ¿O está nerviosa? Y de fe no fingida. Así que la fe se finge. Porque no es de todo la fe, como dice la Biblia. De las cuales cosas, dice, desviándose que algunos se apartaron a vana palabrería. Mira, hermano, que acá Pablo le estaba hablando a Timoteo que algunos se habían apartado a vana palabrería, o sea que hablaban palabras vanas, palabras huecas y palabras que no tenían fundamento y que no tenían valor, palabras motivacionales, palabras que motivaban el alma, pero no eran palabras de Dios, sino que eran palabras de hombre, que nunca le predicaban o los motivaban al arrepentimiento, sino que siempre, ¡ay, adelante, siervo de Dios! ¡Adelante, siervita de Dios! ¡Hija del Rey Altísimo! ¿Y el arrepentimiento? ¿Y el perdón de pecado? ¿Y que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado? Su nombre sea la gloria. Yo he escuchado, hermanos, predicadores que hablan, leen la palabra del Señor, pero y después, hermano, cuando la van a predicar o la empiezan a desmenuzar, alabado sea Dios, cuando la empiezan a desmenuzar, ya se apartan de todo lo que dice la Biblia, hermano, porque empiezan a tocar y hablan 5 o 10 minutos palabra del Señor y después lo otro motivacional, hermano, se aparta 1 hora, 2 horas tocando y motivando. Y después, hermano, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿A dónde está, hermano, alabado sea Dios, la palabra que, alabado sea Dios, que corta? ¿Dónde está la palabra que hiere? La palabra que lleva al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Así que estas personas quieren ser alguien que no lo son, ni tampoco son llamados a serlo. Pero sabemos que la ley, dice, sabemos que la palabra del Señor, que la ley de Dios, es buena. Ahora, ¿por qué es buena? Si la usamos legítimamente, si la usamos realmente como la tenemos que usar, es buena la ley. Es buena la palabra de Dios. ¿No dice en Hebreos capítulo 4? Alabado sea Dios. No lo busquen, pero yo se lo voy a leer. En el capítulo 4 de Hebreos, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón.
¿No es mejor, hermano, que, alabado sea Dios, la ciencia de Dios venga y revele cómo está nuestro corazón y nos desmenuce y venga, hermano, y nos penetre esa espada de doble filo en el corazón y nos parta al medio, hermano, y nos haga sentir que somos pecadores? Amén. Pero cuando el Señor hace cuando la palabra de Dios y la palabra de Dios hace ese efecto, dice, el hermano ya preparó algo para mí. Es puro tirar palos. Hermanos, si no quieren que nosotros le hablemos la palabra o le prediquemos la palabra, o no quieren escuchar la palabra, ni tampoco lo abran en YouTube al mensaje. O no la escuchen. Pero en aquel día van a saber que fue palabra del Señor, no fue palabra de nosotros. Ahora dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si yo la uso legítimamente, como realmente la tengo que usar, que el Espíritu de Dios nos guíe para usarla, ¿es buena? Sabemos que es buena, porque la palabra del Señor, hermano, nos edifica. La palabra de Dios nos levanta. Es una inyección que nos pone de ánimo, hermano, para seguir adelante. A su nombre sea la gloria. Conociendo esto, dice el verso 9. Ahora tenemos que conocer esto. Conocer significa tener un conocimiento de lo que dice la Biblia o de lo que dice el Señor o conociendo cómo es Él. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el que no peca. No fue dada la ley, la palabra del Señor, no fue dada para las personas que no hacen nada, que son santos, que se santifican, que son irreprensibles, no fueron para esas personas. Porque les sirve para edificación. ¿Pero para qué? Mire lo que sigue diciendo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Para quién fue dada? Para los transgresores. Usted se pone a pensar, póngase un poquito a pensar, que de que Cristo vino a este mundo, ¿por qué vino? Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino y habitó entre su pueblo. Y el pueblo dice que no lo conoció. El pueblo lo rechazó. Porque Él vino, alabados a Dios, a salvar a su pueblo. Él vino y habitó entre ellos. Y el pueblo no le conoció. El pueblo lo desechó. Su pueblo, porque su pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios, se había apartado de lo que decía la Biblia, se habían dejado de leer a Jeremías, habían dejado de leer a Isaías, pero lo habían dejado de leer, pero también lo habían dejado de hacer lo que realmente los mandamientos de Dios que Él había hecho, había dejado. Estudiaban la palabra de Dios, se la aprendían de memoria el Pentateuco, como hoy en día. Pero y después el hacer lo que dice la Biblia. No lo hacen. Por eso, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Para esto fue la palabra del Señor, para corregir a las personas que están pecando, para las personas que se van desviando, para corregir a esas personas. A su nombre sea la gloria. Otra es para edificación de nuestro espíritu, para edificación del pueblo de Dios y para saber, pero también para la mayoría es para corregir, hermano, porque la palabra de Dios dice que es útil para instruir, para corregir, para, alabados a Dios, para enseñar, instruirnos en justicia. Santo Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la palabra de Dios tiene que enseñar primeramente, después redarguir, después tiene que ser para corregir y para instruir en justicia. Y por eso, hermano,
la palabra de Dios y la usamos legítimamente, alabados a Dios, es buena. Sabemos que hace mella. Sabemos, hermano, alabado sea Dios, que es buena la palabra del Señor. Pero es buena para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y para redarguirnos cuando estamos mal. Dice, para los irreverentes y profanos, todo eso, hermano, tienen que escuchar la palabra del Señor. Y si no quieren arrepentirse, no van a tener excusa en el día de mañana. Para los parricidas, dice, y matricidas. Para los homicidas. Ahora, acá está hablando de parricida y matricida. ¿Sabe lo que significa estas dos palabras? A los que matan a los padres y a la madre. Para esto fue dada la palabra. Si nosotros la usamos legítimamente y como realmente la tenemos que manejar como la palabra de Dios y usar como realmente la tenemos que usar, es para ellos la palabra. Y también para nosotros, como algún día nos predicaron, hermano, y procedimos al arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Porque la palabra de Dios es buena. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, decía Pablo, a su nombre sea la gloria, porque le habían encomendado el Evangelio de Dios. Y él, alabado sea Dios, dice que le fue un mensajero de Satanás, dice que lo abofeteaba, lo aguijoneaba de vez en cuando, hermano, cuando su espíritu se enaltecía o se quería, alabado sea Dios, elevar más de lo que tenía que pensar. Dice que venía ese mensajero y lo pinchaba, lo aguijoneaba. Y dice que le había rogado 3 veces al Señor que se lo sacara, pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Pero para esto vino, hermano. Estamos hablando de los falsos maestros, hermano, porque los falsos maestros nos van a hablar, nos van a decir, nos van a enseñar todo esto. Y si lo enseñan muy livianamente. Y tocan los versículos que quieren tocar y no tocan todo el versículo. Y sacan un texto fuera del contexto para inventar un pretexto o cualquier otra cosa. Y ya para apartar todas las almas de los pies de Cristo. Y que lo sigan a Él antes que a Dios. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que defienden más a una persona, a un pastor, antes que a Dios? Sabiendo esas personas que el pastor es tan malo, que el predicador que le está enseñando es tan mal y que la doctrina está mal, ellos permiten todo eso. También esas personas se están autocondenando porque no los amonestan. Y cuando se levantan, hermano, personas que van en contra de la doctrina que están enseñando y sacan toda luz, se levantan de otras iglesias contra esta iglesia y empiezan a difamar. Díganme, y la difamación, los chismes, no son de Dios. Porque ahí estoy ensuciando a un hermano o una hermana. Por eso no se ataca la moral de nadie, se ataca la doctrina, lo que están enseñando. Amén. A su nombre sea la gloria. Y de lo que están haciendo mal. En el capítulo 4 de 1 Timoteo, a su nombre sea la gloria, acá lo va a decir más claramente. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios y la oración, y dice, y por la oración es santificado todo lo que se vaya a hacer. Pero tenemos que ir acompañados de fe, de creyéndole al Señor de lo que uno le pida en oración. Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu de Dios que inspiró la palabra del Señor? Nos dice claramente que algunos apostatarán de la fe.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, si yo no enseño lo que dice la Biblia, estoy enseñando doctrina de demonios porque son mis mandamientos y es mi doctrina. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice. Entonces yo me tengo que apartar. ¿Y cuántas personas hay que tienen temor, hermano, por lo que el hombre les dice? Si usted sabe, si usted va a participar de una iglesia que no le están enseñando la sana doctrina, que le están enseñando cualquier cosa y que la iglesia y las autoridades de la iglesia participan con el pastor, salga corriendo. Salga corriendo de ahí. Pida dirección primero al Señor para ver para qué lado puede disparar. O pida dirección y pídale al Señor, alabado sea Dios, que mande a una iglesia verdadera a que abra una iglesia en su localidad o en su lugar. Así como lo hicimos nosotros, hermano. Nosotros cuando vimos que en esa iglesia, hermano, no podíamos estar más porque estaban haciendo mandamientos de hombre y cosas heréticas, hermano, desde el púlpito, que se vendía un número de rifas y se compraban, alabamos a Dios, que se rifaban huevos de Pascua y que se levantaba el arbolito de Navidad, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver eso y empezamos a entender, hermano, lo que estaba haciendo esa iglesia y permitiendo la iglesia todo eso, hermanos, cuando nosotros vimos la palabra del Señor que no había nada de eso, nosotros salimos corriendo de allí. Primero pedimos dirección a Dios y no arrastramos a nadie con nosotros. Pedimos dirección a Dios y cuando fue tiempo, el Señor abrió, alabado sea Dios, trajo un anexo, una iglesia de sana palabra, de sana doctrina, la cual nosotros todos anhelábamos. Aleluya, gloria al Señor. Pero no se acarrió a ningún alma. Fuimos nosotros, la familia, que se salió. Se salió porque nosotros abrimos los ojos. Se salió porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Se salió porque nosotros queríamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios siempre mira el corazón, ¿no? Y la parte de afuera, pero también principalmente mira lo de adentro. Que en ese lugar nosotros no íbamos a prosperar. Y otra de las señales, hermano, de la falsa doctrina es que te hace levantar contra el hermano y contra la hermana, que te hace difamar y que te difaman. Y lamentablemente le hacen más caso a los hombres, hermanos, que realmente a Dios. Porque me juego la vida y pongo las manos en cualquier lugar. Que ninguno de los hermanos oraba a Dios para pedir dirección si realmente lo que decía el hombre, este falso profeta o ese falso pastor, era cierto o no. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Pero gracias a Dios, hermano, yo estoy tranquilo con Cristo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda nada podremos sacar. Hemos nacido desnudos y desnudos nos vamos a ir.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hermanos en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A su nombre sea la gloria. Esas son las personas que van atrás del dinero y de la avaricia. Por eso, hermano, tenemos que siempre estar de acuerdo y siempre tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A su nombre sea la gloria. En 2 Timoteo capítulo 4, aleluya, gloria a Dios, y es lo que está pasando ahora, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Y qué es lo que nos encarece? ¿Qué es lo que nos dice? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que tengo que predicar? La palabra de Dios. Que predique de Cristo, que predique del Evangelio de Cristo, que predique la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué le están preguntando? ¿Qué le están predicando, perdón? ¿Qué le están predicando, hermanos, cuando los agarran de afuera? ¿Qué le están enseñando esos falsos apóstoles o esas falsas profetizas o esas falsas hermanos, que se han ido de lugares? ¿Qué es lo que le están predicando, le están diciendo? ¿Le están predicando de Cristo o le están hablando y difamando a los hermanos y hermanas? ¿Vio cómo nos habla la palabra? ¿Vio cómo nos enseña la palabra a discernir quién es el que sirve a Dios y quién es el que no le sirve? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, dice ahí, doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y esto es lo que está pasando hoy en día. La gente no quiere ser redarguida por Dios, hermano, ni por la palabra de Dios, ni la quiere no quieren tampoco escudriñarla. No la quieren sufrir, no quieren sufrir. Porque así como sufrió Cristo en este mundo, así nosotros, los verdaderos discípulos del Señor, los hijos verdaderos de Dios, los que andan predicando la palabra de Dios, dice que tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. En Primera de Pedro lo dice, capítulo 4. Tenemos que armarnos de este mismo pensamiento. Así Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer. En cierta forma tenemos que padecer, hermano. Uno de una cosa, otro de otro. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que caminar, ir caminando, predicando el Evangelio, pero ir llorando, pero también vamos a ir cosechando lo que el Señor, con regocijo, el Señor nos da para cosechar. Aleluya. Y dice que se amontonarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, se van a amontonar en las iglesias para ver qué le están predicando. Si le predican motivación y le predican todo livianito, ahí se quedan porque ahí conocen, supuestamente porque es lo que quieren oír, que es lo que quieren, que le suavicen la palabra y le hagan un mimito y le hagan una caricia al corazón. Pero aquí no. Aquí se va a predicar lo que está escrito. Porque así conocimos al Señor. Y así vamos a seguir. Con una ovejita o dos, pero tiene que ser el remanente que busque de Dios, con pruebas, con dificultades, con luchas, alabados a Dios, pero siempre, siempre prendidito de Cristo y a su palabra.
A su nombre sea la gloria. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Solamente quieren cuento nada más. ¿Cuántos pastores, hermanos o hermanas suben atrás del púlpito y lo primero que hacen es hacer un chiste, hermano, supuestamente cristiano? Y se ríen del evangelio y se ríen de la palabra. Se ríen de los personajes, hermanos bíblicos, de todo. Tendría que tener un poquito de temor. Pero tú sé sobrio, dice. Soporta. Sobrio en todo, dice. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermano, hay que soportar las aflicciones que vienen y que van a venir. Y gloria a Dios y aleluya. Que el Señor nos enseñe a soportar lo que se va a venir. Las aflicciones que pueden venir o que van a venir al pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque es mejor padecer, hermano, predicando la palabra del Señor, que padecer, hermano, por un pecador. Que el Señor nos continúe, hermano, bendiciendo y nos continúe guiando, hermano, por el camino de la verdad. Porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Muchos escogen los 1000 días fuera de los atrios del Señor. Pero lamentablemente cuando se den cuenta, el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Por eso esto también hay que predicarlo. Esto también hay que enseñarlo. Hay que enseñar, hermano, porque lo falso es lo que está proliferando, hermano, en todas las iglesias hoy en día. El evangelio livianito, el evangelio light. Y esto es lo que nosotros tenemos. La palabra profética más segura. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oramos.